Quisiera tomarme un tiempito para presentarles a Malú, a los que no la conozcan. Malú es licenciada en Artes Plásticas del USAPAR en Caracas, con especialización en Arte Contemporáneo por la Universidad Metropolitana de Caracas. Su investigación plantea una aproximación con perspectiva de género a factores sociales que afectan la existencia, empleando signos cotidianos, epocales y locales como el desplazamiento forzado, la trata de personas, la explotación y la esclavitud contemporánea, el racismo, la xenofobia y otras formas de segregación, atendiendo su afectación en el diverso ámbito de lo natural. Vive y trabaja en Caracas, Venezuela, donde participa como activista por los derechos de las mujeres, la no violencia, la acción simbólica y otras formas de activismo. De hecho, desde este activismo de Malú es de donde nos conocemos y llegué a conocer su trabajo con la regla de la primera orden. Recuerdo que fue esa exposición. Bueno, y estamos súper felices de contar con esta perspectiva de Malú que, digamos, nos aproxima o complementa el discurso de las identidades migrantes y por supuesto que también lo llena como de otras características y complejidades que solo el arte puede aportar, ¿no? Bueno, Malú, sin más, muchísimas gracias por estar aquí, así que adelante. Gracias, querida María Luisa, y bueno, gracias a todos por sumarse, y a Resonalia y a Ciudad de Trapo por imaginar este espacio tan bonito y hacerlo realidad. Súper chévere y contenta. Pues sí, quería como contarles un poco de la experiencia en este proyecto. Somos Cuerpos, Somos Territorios, Somos Inmigrantes, que es un proyecto que, si bien empecé a desarrollar a partir del año pasado, en agosto, que tuve la oportunidad de movilizarme por 3 meses a Cali, Colombia, para ejecutar una residencia artística, y cuyo trabajo, digamos, ha tenido, entre comillas, como un cierre, porque pues a raíz de que el proyecto correspondía con unos tiempos y unas responsabilidades a raíz de ser consecuencia de haber recibido el premio Eugenia Mendoza el año pasado, pues es un proyecto, como tú dices, muy vasto, es muy complejo, es muy extenso, que aún yo siento que es un proyecto que va a seguir desarrollándose. Entonces lo que vamos a ver hoy para mí es como un corte, digamos, no es como una porción de lo que hasta ahora, entre el tiempo, el trabajo, las posibilidades y también mis propias capacidades de procesamiento, pues se han dado. Entonces, este proyecto es como, en síntesis, sería como un ejercicio de integración de experiencias. Mis propias experiencias en el lugar y en contacto con otras personas que durante un tiempo de casi 90 días pudimos intercambiar también sus propias experiencias. Antes de hablar de este proyecto, tengo que hacer como una pequeña mención a la regla de la segunda orden que tú acabas de mencionar, que fue la pieza con la que participé en la última edición del Premio Mendoza y que recibió el Premio Eugenia Mendoza. Entonces, este proyecto, si bien es como una continuidad en lo que yo vengo trabajando desde hace varios años, sí fue como un parteaguas, porque pues allí integré como diversos ejes. Principalmente los ejes son el femicidio en Latinoamérica y la diáspora venezolana. Pero también se sumó acá en este proyecto un referente religioso histórico, que es la Orden Franciscana, que fue una orden religiosa católica creada en 1211 en Italia por Santa Clara de Asís, y tiene la particularidad de ser la única orden religiosa católica creada por mujeres para mujeres, ¿no? Entonces, la regla de la segunda orden es como una especie de libro en donde realicé como un compendio de 12 casos de mujeres venezolanas migrantes víctimas de femicidio en territorios de destino entre el 2017 y el 2018, y cada uno de esas experiencias de esas 12 mujeres acompaña cada uno de los 12 enunciados de la regla de la segunda orden, que la regla es como el nombre, es como decir la norma o la constitución de esa orden religiosa, ¿no? Entonces, ese proyecto de la regla plantea que las nuevas estructuras que ordenan la sociedad contemporánea, que pueden ser la narcopolítica, la parapolítica, las redes de trata y esclavitud,
la corrupción, el sicariato, el narcotráfico, etcétera, que son prácticas que podríamos considerar contemporáneas, aunque por supuesto tienen unas manifestaciones mucho más arraigadas e históricas, pues sí disponen nuevos modos de vida que limitan nuestras libertades y fabrican nuevas mártires a su medida. Entonces, la propuesta era que, así como Santa Clara demostró ser virtuosa para la religión católica y a partir de su sacrificio ser considerada pues santa, esa posición de mártir a través de su propio sacrificio, ¿no? Y entender que al exponer sus cuerpos también a esa serie de martirios, si bien la motivación no era religiosa en origen, pues sí tiene una vinculación con una estructura de poder que podríamos aproximarla a que determine pues su posible, ¿no? Porque esto es un juego al final, ¿no? Su posible presencia como una mártir contemporánea. Entonces fue muy particular haber recibido este premio por este proyecto, porque entonces el premio en sí eran esos 3 meses en Colombia. Y bueno, tenía yo que irme para allá, era muy distinto a lo que sabía que me iba a exponer, porque pues es otra experiencia trabajar desde la documentación, revisando archivos y construyendo un relato a partir de unas experiencias que ya ocurrieron, a irte al lugar donde están pasando las cosas y estar en contacto con las personas que están construyendo esos relatos en caliente, como dice Carmen Alicia Di Pasquale. Entonces, pues la consecuencia, digamos, del Premio Mendoza fue como una bonita coincidencia, exacto, de poder trasladarme a ese lugar y de alguna manera completar quizá eso que venía ya indagando. Entonces, antes de irme a Cali, estuve un mes antes en Maracaibo en ocasión de montar una exposición en el MACSUL, con un proyecto en el que venía trabajando con una mujer venezolana sobreviviente de violencia, que es Linda Loaiza. Y quizá la experiencia con Linda también, sin darme cuenta, me había preparado, porque era la primera persona con la que yo trabajaba, digamos, una experiencia, la primera persona viva, digamos, con la que yo podía tener un intercambio, una experiencia desde la investigación en arte. Entonces con Linda habíamos trabajado durante un año, yo estaba en Maracaibo montando la exposición en el MACSUL y ya me venía como preparando mentalmente a ver cómo iba a abordar el proyecto en Colombia, y pensé en que el pueblo Wayuu, que es este pueblo que habita la Guajira venezolana-colombiana, ha sido siempre para nosotros símbolo de binacionalidad y símbolo que podría sintetizar lo colombo-venezolano. Entonces, estando en Maracaibo, le propongo a una amiga, Alexia Uriana, que es artesana guayú y tejedora, le propongo, oye, que yo quería conseguirme unos 7 pares de alpargatas hechas por artesanos guayú para llevármelas a Colombia y ejecutar una acción simbólica de caminata cotidiana en la ciudad de Cali, dirigiéndome a los espacios donde planeaba trabajar o donde esperaba poder trabajar, y que la alpargata viniera a ser ese símbolo de abordar no solamente esa conexión entre los dos territorios, ambos países, sino también pensar en que el objeto alpargata y su funcionalidad también está desarrollado para el traslado, está diseñado para el traslado, y que la suela de la alpargata es un desuso del caucho, ¿no? Del neumático, que se usa para los vehículos automotores y que también habla de movilización, ¿no? de traslado. Entonces la alpargata era como esa segunda vía del caucho que también nos sirve para trasladarnos, pero despojados del confort del vehículo, sino que es el cuerpo el que ejecuta el movimiento. Entonces escogí esto, hicimos una visita a un barrio que queda en las afueras de Maracaibo, que se llama El Mamón, y allí contactamos con unos artesanos y pudimos tener los 7 pares de alpargatas.
yo sabía que necesitaba ejecutar esta acción, o sea, lo intuía de alguna manera, porque pues entendía que mi lugar, como decía Geneva en la charla anterior, mi lugar de investigación es un lugar de privilegio. Y yo reconocí desde un principio pues que necesitaba hacerme de herramientas que me permitieran bajarme de ese lugar de privilegio, si vale aquí la palabra bajarse, o moverme de ese lugar de privilegio y ponerme en los pies del que camina. O sea, yo estaba clara que yo iba a llegar a Cali en un vuelo confortable y que iba a entrar a estar en contacto con personas que estaban pasando por una realidad que seguramente ninguno de nosotros que vivimos en Caracas o vivimos en otras ciudades íbamos a poder tener la capacidad para visualizar siquiera, ¿no? Desde afuera. Entonces era como un ejercicio psicológico y emocional clave que me ayudó para poderme adentrar en la investigación. También pasó, este es un referente personal bien interesante que me sirvió también para empezar a construir las modificaciones, sí, o lo fluido que puede ser la lectura o de un territorio y de unos cuerpos que se mueven en el tiempo, ¿no? Porque a mí me pasó que 21 años antes yo había viajado con mi familia, siendo una niña, con mi hermana, mis padres, hacia Sudamérica y habíamos hecho las rutas que hacen los caminantes ahora. Claro, la motivación era otra. Nosotros fuimos como una familia de mochileros a conocer el sur y queríamos, salimos de Cumaná, que es mi ciudad natal, tomamos un autobús hasta la frontera, hasta San Antonio del Táchira, de ahí tomamos un taxi para Cúcuta, de ahí fue un bus a Bucaramanga, de ahí seguimos a Medellín en bus, estuvimos 2 semanas en Medellín, después seguimos a Cali, de Cali a Pasto, de Pasto a Ecuador, y era como, la nota era, bueno, conocer, qué chévere y tal, encontrarnos con amigos, y pensar que esa motivación de una familia venezolana 21 años antes de movilizarse hacia el sur del continente y hacer todo el recorrido de volver al país solo por el hecho de vivir la experiencia, ahora estaba siendo replicada o reconstruida o estaba rehaciéndose en el cuerpo de una gran cantidad de venezolanos, pero que la motivación había sido otra, y que nosotros habíamos cambiado y que el país también cambió. Y fue muy, muy fuerte llegar a Colombia 21 años después y volver a mis memorias de niña y sentir ese contraste tan dramático, tan drástico, tan grande entre la percepción del colombiano, estoy hablando aquí en general, ¿no? Por supuesto que esto está marcado de matices, pero en general la percepción, digamos, del colombiano que te puede llevar en el taxi o en la persona que te encuentras en la esquina, qué sé yo, de la idea de la venezolanidad y ese contraste tan marcado en relación a cómo lo viví hace 21 años con mi familia. Y había una imagen que se me venía a la mente muy recurrente, que era la imagen del despojo. Entonces, las 2 primeras semanas fueron muy fuertes, fueron semanas en las que sentí como muchísima tristeza, había como algo que de pronto me cuesta un poco explicar o ponerle cuerpo, pero era como una sensación de una tristeza y un dolor muy fuerte que flotaba en el aire. Yo no lo puedo escribir, o sea, yo me fui de aquí de Venezuela leyendo un montón, lo que todos sabemos que ocurre, todo lo que sabemos que se reseña en los medios y lo hipermediatizada que está la crisis migratoria venezolana, tanto dentro como fuera del país. Pero estaba completamente segura de que eso no nos estaba preparando para nada para lo que venía en realidad. Y estar allí y empezar a reconocer, o sea, la primera chica que me metió el primer desayuno que yo recibí en Cali al día siguiente de llegar era una venezolana y estaba hablando el chamo que me sacaba las fotocopias para empezar a trabajar con los migrantes. O sea, todo, era como una disgregación muy grande y todo el mundo te pregunta como desde dónde tú vienes, ¿no? Y un poco sentirte culpable porque tú no vienes a quedarte. Tú tienes la posibilidad de volver al país cuando muchas de esas personas de pronto sí quisieran volver, pero no lo pueden hacer. Eso fue como, las primeras 2 semanas fueron de mucha movilización emocional
Y ocurrió algo bien interesante, que en esas 2 primeras semanas hubo unos seminarios en la residencia donde yo estaba llegando, que es Lugar a Dudas, que es una residencia de arte contemporáneo de Cali, y es un espacio bastante amplio para muchísimos lenguajes, pero obviamente donde prevalece pues lo artístico, ¿no? Y las prácticas artísticas, las prácticas de investigación en las artes. Y en ese espacio pude tener contacto con personas que estaban dándonos de alguna manera como seminarios, sesiones, clases, charlas muy diversas que me ayudaron como a equilibrar esas primeras 2 semanas de aterrizaje tan chocantes, hasta que pude de pronto poderme nivelar para empezar a trabajar. Entonces, pues al estar en contacto con la gente con la que empecé a trabajar, empecé a escribir los correos, empecé a hacer los enlaces, empecé a usar las alpargatas, a moverme por la ciudad. Acá abajo en la imagen pueden ver algunos fotogramas. Yo esto lo registré, en realidad fue en video. Acá abajo algunos fotogramas de los desplazamientos en la ciudad con las alpargatas, a veces sola, a veces acompañada de los otros residentes que estaban conmigo en Lugar a Dudas, y el trabajo de intervención gradual que fui ejecutando en la casa de la residencia, un poco como una manera de entrarle, porque mi premisa inicial había sido irme sin una idea preconcebida del trabajo y permitirme abrirme la experiencia, y que a partir de allí se pudieran ir construyendo las maneras en las que se iba a traducir el proyecto. Entonces estas alpargatas empezaron a ser como el único elemento que me conectaba con el proyecto, porque el resto era como un estar, un vivir, un cotidiano. En ese momento me puse también en contacto, como les decía, con el Servicio Jesuita para Refugiados, que seguro todos lo conocen, a través de un enlace que hizo desde Caracas la investigadora y curadora Carmen Alicia de Pascuales, que es una querida amiga, y ella es profesora aquí de la Universidad Católica Andrés Bello, y tiene pues vínculos con los jesuitas acá, y la universidad desde acá también tiene vínculos en Colombia. Entonces, bueno, entre enlace y enlace pudimos encontrar a la persona del padre la pastoral para migrantes del Servicio Jesuita para Refugiados en Cali, y yo le conté de qué iba, qué quería hacer, y casualmente ellos estaban justo en ese momento desarrollando un proyecto que se llama Aula Sociocultural, en el que me invitaron a participar. Entonces, bueno, hicimos como unas primeras reuniones. Aquí viene en la foto el grupo de trabajo arriba a la derecha. Ese proyecto lo lleva la psicóloga Lorena Botina. Y bueno, a ver, la intención inicial del proyecto, que obviamente tiene mucho que perfeccionar, pero es una labor muy bella que ellos están haciendo en Cali, no solamente con la comunidad venezolana, sino con la comunidad migrante en general, porque también en Cali tienen un gran número de migrantes haitianos, pero sin duda pues los venezolanos sobrepasan todo, ¿no? Pues con estos grupos de jóvenes practicantes de psicología, estudiantes de niveles avanzados en psicología de un par de universidades en Cali, y también otro grupo de venezolanos migrantes que ya se habían, digamos, establecido, que ya tenían un par de años en la ciudad y sentían que querían también sumarse a la labor del aula sociocultural. Como voluntarios, pues fuimos armando un equipo de trabajo entre pedagogos y practicantes de psicología, psicólogos y yo, que era artista. Entonces, fue muy rico porque, digamos que fue un regalo fortuito, muy bonito de las circunstancias, el que yo haya podido ejecutar esta investigación acompañada de personas que también iban digamos, dispuestos a hacer una labor de contención, y que en la medida en que íbamos adentrándonos al proyecto, también nos íbamos como soportando, ¿no? Dándonos soporte entre todos. Entonces fue una experiencia muy linda y de mucho sostén entre todos, y constantemente nos íbamos intercambiando pues ciertos roles para apoyarnos en los casos en los que nos sintiéramos abrumados por la experiencia, porque pues en muchos casos estábamos acompañando a personas que venían con procesos sumamente complejos. Entonces,
Este espacio donde está la foto arriba es el frente de una pequeña casa donde funciona un comedor humanitario en Cali, donde se le da asistencia a un grupo de 150 venezolanos al día que reciben desayunos y almuerzos. Además de eso, otras organizaciones como la Alcaldía de Cali, el Servicio Noruego y el Servicio Jesuita y otras organizaciones que también se suman, aportan de pronto asistencia a madres gestantes y lactantes y pues van gestionando toda la labor de manera conjunta. Y entonces allí pues el aula sociocultural se integró y vamos 1 o 2 veces a la semana a trabajar con este grupo. Adicionalmente a eso, también trabajamos con una comunidad venezolana que reside en un sector hacia el sur de la ciudad que se llama Bajo Aguacatal, y ahí vive otro gran número, una pequeña colonia de venezolanos que también, a quien también pues le ofrecimos como la experiencia de acompañamiento. Es muy interesante también pensar en que hay como muchos matices en la migración venezolana. Colombia está llena de grandes contrastes. Si bien la comunidad con la que trabajamos en el comedor humanitario era la comunidad de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad, eran personas que estaban en situación de calle, eran personas que dormían en la terminal de autobuses y que pues se bañaban en el río, entonces tenían una cantidad de problemáticas de salud adicionales porque pues el río está contaminado, todo el tema de la piel, pues la alimentación, el tema también de la delincuencia, el consumo de drogas. Hay muchos factores de riesgo, mujeres embarazadas, enfermedades de transmisión sexual, mujeres que ejecutan labores de prostitución, etcétera. Era muy interesante trabajar con esta comunidad y a la vez los sábados íbamos a trabajar en este barrio al sur de la ciudad y había una ligera sutileza, pero en realidad bastante contundente, porque estas familias habían podido viajar en autobús, que si bien también es una manera, digamos, no muy confortable de viajar, pues hace una gran diferencia, obviamente, todos lo podemos entender, entre las personas que se van a pie desde Cúcuta hasta Cali y las personas que pueden pararse, aunque sea un pasaje de autobús, haciendo escala de una ciudad a otra, o pidiendo un aventón, o qué sé yo. Otro factor importante era que estas familias al sur de la ciudad, en ese barrio, Bajo Bocatal, estaban unidas. En cambio, la mayoría de las personas con las que veníamos trabajando en el comedor del barrio piloto eran familias que se habían separado. Que muchos de ellos, los padres, habían viajado a Colombia, habían dejado a los hijos al cuidado de algún familiar o amigos, vecinos. Entonces, estas personas transitaban un dolor adicional por haber desarticulado a su familia, haberse separado a sus hijos. Otros padres venían era buscando a los hijos, porque muchos de ellos incluso habían perdido total contacto con sus hijos y habían emprendido la caminata hacia Colombia, y en algunos casos ni siquiera destinada a Colombia, sino Ecuador o Perú, en busca de sus hijos que estaban desaparecidos. Entonces, claro, cada grupo te demandaba unas herramientas totalmente diferentes, ¿no? Y había momentos en los que podías hacer una labor grupal, de atención psicosocial, o había momentos en los que tenías que hacer una labor individual, en el caso de alguien que te lo pedía. O sea, esto fue como una experiencia muy de estar con la gente. O sea, que aquí no había como tiempo, ni energía, ni ganas de pensar en hacer una obra como artista, sino que aquí había una necesidad de estar con ellos, de acompañarlos, y después, al salir de allí, como de transitar, ¿no? Todo ese cúmulo de experiencias, que yo creo que la palabra experiencia se queda corta, o sea, porque son de todo, un cúmulo de todo. Entonces, las caminatas, vuelvo a las alpargatas, las caminatas fueron clave, porque algo pasa cuando tú caminas, y era una caminata, bueno, de un barrio a otro, ¿no? Como de Granada al Piloto, al Bajo Bocatal. Pero esas caminatas, o sea, ese ejercicio de poner el cuerpo en movimiento, de alguna manera hacía que las intuiciones se activaran y empezar a procesar toda esa experiencia que se había vivido en esas horas, ¿no? Y regresar a la casa, y el ejercicio de caminar
se convertía como en la terapia, digamos, ¿no? De recomponerse para seguir trabajando. Entonces, bueno, ya de una vez después de haber diseñado las actividades, empezamos la labor. Aquí en estas fotos vemos algunas imágenes de sesiones de trabajo con migrantes en una biblioteca y en este comedor que les comenté. La mayor parte de la acción fue ejecutada en el comedor humanitario. Allí, pues a veces iba 2 veces por semana y a veces iba más. En la medida que avanzaron las semanas, pues inevitablemente vamos haciendo como vínculos o nexos, o nos vamos aproximando a las personas, y conocer a la mujer que lleva ese comedor fue también muy simbólico. La señora Rosalba Riesco, que ven aquí en la foto arriba a la izquierda, es una mujer colombiana desplazada hace 17 años con su familia del sur de Colombia, del departamento de Nariño, que es frontera con el Ecuador. Entonces, conocer su experiencia, una mujer desplazada por el conflicto armado colombiano, que todos sabemos que tiene décadas azotando a este país, pues fue realmente muy reconfortante, porque pues sí, hay momentos en los que de pronto haciendo este trabajo de acompañamiento te puedes sentir como despojado de herramientas, y a veces puedes empezar a cuestionarte como artista, ¿no? Y decir, ¿qué tengo yo que darle a esta gente? Si yo lo que soy es artista, ¿qué tengo yo que ofrecerles? Si esta gente lo que necesita es trabajo, comida, dinero, un techo, salud, un médico y unas herramientas para volver a recomponerse y construir una vida en el territorio de destino. Pero bueno, al hablar con ellas y al entender y al vivenciar a diario que estas personas sí necesitan un trabajo de acompañamiento, de escucha, de escribir, de narrar, de contar, pues nos fue a todos como equipo otorgando una cierta sensación de, entre comillas, certeza, ¿no? De que pues tenía sentido lo que estábamos haciendo. Porque siempre nos lo cuestionamos, ¿no? Yo me cuestiono mucho también eso de el sentido que tiene lo que hago, y en Cali se había acuñado un término en los años 70 por el cineasta Luis Ospina, que hablaba de la pornomiseria, y cómo trabajar la violencia, el hambre, la pobreza, etcétera, cómo trabajarlo sin aprovecharse de eso, ¿no? Cómo aproximarme a estos hechos, a estas experiencias, a estos fenómenos, sin hacer uso de aprovechamiento de la experiencia de esas personas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacerlo desde el respeto, desde la conexión humana, ¿no? Desde lo sensible? Esa era, digamos, como mi gran preocupación siempre. Entonces, esta mujer que había llegado hace 17 años y que había ido superando junto a su familia este desplazamiento, todo el dolor, el despojo de sus tierras, todas sus pertenencias, el llegar a una ciudad en donde no conocía a nadie, en donde no tenía nada, y volverla a ver 17 años después, además con todo, no, porque no es que ahorita está entrando a trabajar con comunidades en riesgo, es que tiene toda la vida en eso, y es una líder colombiana por la defensa de los derechos de todo el mundo, no solamente de los migrantes. Pues fue una digamos, como una señal, ¿no? Quizá, o un marco donde poder como apoyarnos para continuar. Este espacio, como les dije, atiende a diario 150 personas que reciben ese comedor, ese beneficio del comedor, y a las madres gestantes y lactantes con sus niñitos, todos muy pequeños. Y bueno, esta es una comunidad bien particular, una comunidad móvil, fluctuante, pero constante. O sea, no siempre son los mismos, pero siempre son 150, en realidad siempre son más. Entonces hacen una cola afuera, van entrando en grupo, cuando ya se suman los 150 queda gente afuera, entonces siempre ellos están preparando como más almuerzos para darle chance también a los que quedaron sin comer. Y en ese proceso, en esas horas intermedias entre que atendíamos a las mamás y era la hora de hacer el almuerzo, podíamos entrar a hacer estas actividades didácticas y de apoyo psicosocial.
Además de eso, pues la pastoral para migrantes también brinda otro tipo de apoyos como asesoría legal o médica para salud o qué sé yo, gestionar necesidades específicas de cada familia. Otro espacio de trabajo también fue el Centro de Orientación al Migrante y Refugiado, que queda cerca de la terminal de buses. Allí un grupo de practicantes de psicología atienden a niños venezolanos que tienen algún problema de adaptación al nuevo espacio, que de pronto, porque hay un desfase, hay unas grandes diferencias entre pronto los conocimientos que recibe un niño en Venezuela en segundo grado a los que reciben en Colombia. O sea, los programas académicos son diferentes, entonces necesitan como una nivelación. Allí se le da ese tipo de nivelación a los niños y también a niños que sufren de algún tipo de trastorno de déficit de atención o que están teniendo alguna respuesta violenta con sus compañeros con sus profesores. Entonces allí también pues acuden las madres con los niños. Entonces en ese momento yo también aprovechaba de que los niños estaban trabajando y estaban los padres, digamos, esperando como una consulta médica. O sea, que los padres están afuera en la sala de espera esperando que el niño salga de la sesión. Entonces allí le ofrecíamos a los padres también unas reuniones de espacios de discusión para conversar sobre sus propias experiencias cotidianas y para desarrollar ejercicios de escritura, de dibujo, narración. Porque no es nada más irse del país, sino toda la necesidad de reconstruirse en el país, recibiendo pues un ataque de xenofobia muy fuerte, pero también con una hipersensibilidad que está desbordada. Entonces, ¿cómo ofrecerles a ellos herramientas para transitar esa emocionalidad que está tan descontrolada y empezar a recomponer una estructura emocional y psicológica que les permita procesar el duelo migratorio y avanzar, ¿no? Entonces eran sesiones en las que madres, abuelas, padres tenían la posibilidad de soltar aquellos que estuviesen procesando. Muchos de ellos pues lloraban, narraban su experiencia, a veces también se reían o echaban un chiste, porque parece mentira, pero es que a veces también, incluso un hecho de que tú, cuando te mudas a otro país, cuentas un chiste y nadie se ría porque hay un tema cultural, pues que en el que el humor también tiene unas particularidades de acuerdo a cada región. Era también una cosa tan simple como contar un chiste entre venezolanos que todos lo vamos a entender, y ese también era un espacio para eso. Y de pronto, a través de la experiencia de una mamá, otra mamá aprendía, o una abuela que había tenido que venirse con la hija a cuidar al nieto, también podía aprender de la experiencia de otra abuela que también estaba cuidando al nieto, y así. Un poco acá les muestro algunos resultados de la experiencia. El ejercicio inicial que yo les propuse de trabajar al equipo del aula sociocultural de la Pastoral para Migrantes de Servicios Jesuitas para Refugiados fue hacer un mapeo. O sea, que cada persona que se integrara al ejercicio, porque todo esto era voluntario, ¿no? A ver, nos tomábamos también como la tarea, el trabajo previo de contarle a cada una de las personas que estaban en ese espacio qué era lo que estábamos haciendo y qué finalidad tenía y que si se querían sumar. Y en realidad la gran mayoría se sumaban. Por supuesto siempre había alguna resistencia de los hombres, porque pronto los hombres en principio al ser mayoría mujeres, éramos un montón de mujeres que estábamos trabajando como voluntarias ahí, había como una pequeña resistencia, pero fue algo muy, muy interesante que después fuimos notando que se rompía esa resistencia al conversar y darse cuenta que yo también era venezolana. Entonces, de pronto ellos no se podían abrir con una psicóloga caleña, pero entonces conmigo me decían aparte que querían conversar. Y hay otra cosa particular, es que en el caso de los hombres querían hablar en privado, o de pronto si dos hermanos habían emigrado, entonces querían hablar los dos hermanos conmigo. Y era muy lindo también como poder sentir que estabas brindando ese espacio de acompañamiento y de escucha a esas personas que de pronto no están esperando que tú les des una solución, porque obviamente tú no se la puedes dar. O sea, ya yo de pronto ya había entendido, después de varias
semanas de trabajo con estos grupos, que mi función allí era otra, mi función era esa, pues la función de la escucha y el acompañamiento, y de la elaboración simbólica de unos ejercicios que de una manera quizá intuitiva, psicomágica y subconsciente pudieran permitirles pues ir soltando una cantidad de emociones y de experiencias traumáticas o difíciles que estaban todavía contenidas allí. Entonces, pues estos matices, ¿no? Y todas estas adaptaciones que tuvimos que hacer a diario con estos grupos enriquecieron muchísimo la experiencia. Entonces, aquí en estos mapas que ven acá, pues cada persona, cada migrante trazó su recorrido personal, desde su punto de partida en Venezuela hasta el punto de llegada a Cali. Algunos migrantes, incluso con los que trabajé en Cali, venían de regreso de Ecuador. Se habían ido caminando hasta Ecuador y habían regresado de Ecuador porque pues la situación en Ecuador consideraban que era peor las condiciones de trabajo y de vida que en Colombia. Otros casos eran migrantes que iban a Ecuador, pero como Ecuador cerró su frontera entre agosto y septiembre del año pasado, entonces se tuvieron que quedar en Cali, digamos que entre comillas estancados. Entonces, claro, hay otra particularidad de procesar, porque en el caso de los que venían de Ecuador sentían como una especie de fracaso de su propia experiencia o de su meta quizá, ¿no? Sentía que habían fracasado, entonces había que hablar también de eso, de ese sentimiento de fracaso. Otros que venían de tránsito, que sentían que estaban de tránsito en Cali y cuya meta era seguir hacia Ecuador o Perú, pues se sentían estancados y sentían que no tenían nada que hacer en Cali. O sea, entendían que Cali no era el lugar donde ellos querían estar y ni siquiera se abría la posibilidad de probar, ¿no? De probar Cali, de ver de qué iba la ciudad. En ese cotidiano trabajo fue muy lindo porque pude trabajar de pronto experiencias de mapeos individuales y también mapeos colectivos. Hay personas que viajaron como familia, que ejecutaron desplazamiento a pie desde Cúcuta, pero como familia. Entonces hay mapas que están intervenidos como grupos, que van por todo el grupo familiar. Hay pues mapas en los que trabajó mamá con niños y así, pues es como un mostrario muy sensible, muy difícil de pronto de entrarle. De pronto desde fuera lo ves como una imagen muy colorida, pero cuando te vas aproximando estás cargado de una cantidad de matices que oscilan entre el agradecimiento y el dolor, o la ternura y el despojo, y todo eso está allí. Haciendo un paréntesis, en la experiencia en Cali, en Bogotá se estaba realizando el Salón Nacional de Artistas, la edición número 45 del Salón Nacional de Artistas, y habían invitado a un proyecto venezolano que lleva adelante una gestora cultural venezolana llamada Iliana Ramírez Romero, que lleva esta plataforma que se llama Tráfico Visual. Tráfico Visual es una plataforma de difusión del arte venezolano que tiene alrededor de 10 años funcionando, y el año pasado fue invitado a formar parte de este Salón Nacional de Artistas de Colombia como proyecto artístico, ¿no? Entonces la acción de Iliana fue invitar artistas venezolanos en Colombia, invitar artistas colombianos que habían hecho trabajo en Venezuela y difundir actividades artísticas o extraartísticas que de alguna manera hayan vinculado a ambos países, no solamente actualmente, sino también en décadas anteriores. Entonces fue una actividad muy bonita en la que pues, se procesó, se habló, se mostró mucho, o sea, cine, historia del arte, documentación, etc. Ese era el día de cierre de su participación, que duró un montón, duró como un mes o algo así. Estuvo Iliana en la Cinemateca de Bogotá
y ese día cerrábamos con mi taller y un conversatorio. Entonces, en el taller en Bogotá, seguimos trabajando con el mapeo, pero esta vez la herramienta que me llevé no era dibujo sobre papel, sino que era bordado sobre tela. Y la invitación era que los participantes del taller bordaran sobre estas telas, estos trozos de tela que habían sido transferidos con el dibujo, el gráfico del mapa binacional que ya veníamos trabajando en Cali, que cada quien tomara esa imagen transferida allí y que construyera su propia idea de mapa, ¿no? Su propia idea arbitraria, personal, libre de ese territorio. Entonces, bueno, hubo gente que empezó a tejer, a bordar las líneas de manera totalmente libre, a crear nuevas líneas. Hubo una participante que rasgó la tela y después recosió esa rasgadura, etcétera. Y fue también interesante porque la mayoría de los participantes del taller tampoco éramos colombianos. Habíamos 3 venezolanos, un portugués, una holandesa, una inglesa y 5 colombianos. Y luego igual se fueron agregando otras personas que entraban y salían. Entonces, claro, aquí hablábamos igual del tema migratorio, pero no hablábamos de una problemática específica, no hablábamos de la migración venezolana en específico, sino que fue una oportunidad para intercambiar las experiencias de los propios desplazamientos y las propias adaptaciones que cada cuerpo experimenta en cada una de sus movilizaciones particulares. Entonces, este grupo de amigos con los que había viajado de Cali, que eran algunos residentes de Lugar a Dudas con quien estábamos compartiendo, también hablaban de sus propios desplazamientos de Europa hacia América Latina, de sus propios viajes, y allí se fue creando como una construcción muy linda y totalmente diversa desde un mismo punto de partida, ¿no? Esto fue muy, muy, muy simpático. Luego regresé a Cali y continuamos con el trabajo con un colectivo de bordadoras que hay allá en Cali que se llama El Costurero. Nosotros habíamos tenido 2 sesiones de trabajo antes y yo les había invitado a intervenir una tela grande que quería trabajar para el Open Studio, para el cierre de la residencia, también con el gráfico, la síntesis gráfica de los mapas de los 2 países. Pero en este caso, este colectivo son puras mujeres colombianas. Estábamos en esta sesión solamente 2 mujeres que no éramos colombianas, una holandesa y yo, y entonces igual se creaba ese espacio como una especie de círculo de mujeres en los que cada una empezaba a narrar su relación con la venezolanidad. Y eso empezaba a pasar de manera totalmente espontánea, porque basta que tú reúnas un grupo de mujeres a trabajar con las manos y sobre todo esta experiencia con los textiles para que empiecen a salir una cantidad de relatos, ¿no? Y cada una pues se empieza a abrir y entonces empezaron a contarnos que yo me fui a Venezuela en el año no sé cuánto, que yo viví en Venezuela no sé cuántos años y me regresé, que yo tengo una amiga venezolana de toda la vida que vive aquí. O sea, cada uno empezó a construir un relato personal y no hecho ante el matiz de la crisis humanitaria compleja que nos agobia en este momento, sino hecho ante el matiz de su propia existencia. Y a partir de allí fue muy lindo pensar que atendiendo sus propias naturalezas y cada experiencia que llevaba a cada mujer a reconocer y valorar la relación entre ambas naciones, y ese espacio de trabajo hacía posible también una sutil restitución simbólica del valor de la conciencia del país en el ejercicio del bordado sobre la tela. Pues esta tela, ya la van a ver más adelante, que la montamos en el Open Studio, pero esta tela también fue como un símbolo de retorno al país, porque digamos que todos los resultados que tuvimos en Cali regresaron a Venezuela y lo seguimos trabajando durante 3 meses más en lo que se convirtió en el proyecto en sí, ¿no? que lo vamos a ver más tarde. Entonces, ya un poco para ir cerrando los días en Cali, este espacio que ven acá es como una salita interna de la casa donde funciona el comedor humanitario. En unas sesiones anteriores de trabajo yo había ido a hacer registro fotográfico, me invité a los
residentes que estaban conmigo en Lugar a Dudas, hicimos un par de sesiones con ellos en la casa, allí pudimos hacer fotografías, grabamos también con audio, tuvimos como otros encuentros, otras conversaciones con los migrantes. Fue muy interesante porque también estas personas con las que yo fui a trabajar eran artistas que habían venido de distintos países y estábamos allí compartiendo en esa casa. Éramos 7 personas que estábamos de distintos países, apenas había una artista colombiana, y era también una ocasión muy bonita para conversar con el grupo de migrantes venezolanos sobre desde el ser no colombiano. Y cada artista tuvo la oportunidad de contar pues su experiencia al llegar a Colombia, todo lo que también podía percibir de ese territorio y las maneras como se iba armando una estancia en este país. Entonces, a partir de esas fotografías que realizamos, estas fotos fueron, la pauta era invitar a cada persona que estaba en el espacio en esos días que fuimos, contarles igual de qué iba este ejercicio. Las fotografías eran solo de sus piernas, o sea, sus piernas y sus pies. Cada conjunto familiar fue entrando a una de las habitaciones de la casa para hacer la foto como grupo familiar. Quienes estaban solos pues iban solos, y la pauta era hacerse una foto calzados y otra foto descalzo con el calzado a un lado. Entonces, luego ya cerrando la residencia, ya cerrando el último día de trabajo en el comedor humanitario, me llevé estas fotografías impresas a color e hicimos una instalación en esta sala del comedor humanitario como una especie de restitución o de ofrenda y muestra de agradecimiento por haberme abierto sus puertas y haberme dejado trabajar por casi 3 meses allí. Fue muy lindo porque en ese momento en que estábamos instalando las fotos, ellos mismos iban pasando e iban viéndose y reconociéndose sus piernas y sus pies, o de pronto las prendas de ropa que estaban usando en ese momento, las fotos, etc. Este montaje lo hicimos con el artista Jonathan Lara, venezolano también, que estaba también en ese momento en Cali, y pudimos también sumarlo a la experiencia, además de todos los voluntarios que trabajamos en el aula sociocultural. Digamos que este fue como el primer montaje de cierre de la residencia en un espacio no artístico, y esto es un regalo, ¿no? Una entrega hacia este grupo de personas que están acá y el equipo de trabajo que hace esa labor increíble en ese lugar. Bueno, aquí pueden ver algunas de las fotos. Estas son muy pocas en realidad, son muchísimas más, pero bueno, no los quería atosigar de imágenes. Pasa algo con estas fotos, yo creo que es la primera vez que las estoy mostrando, porque yo no soy de trabajar la fotografía. A mí me gusta trabajar a nivel formal, me gusta trabajar lenguajes que ameriten mayor proceso. Y siento que la fotografía es demasiado directa y a veces suele ser invasiva, ¿no? Muy invasiva. Entonces, para mí aún es un material que complementa la experiencia de la residencia, pero que todavía no me siento con el derecho o la fortaleza o la libertad, o qué sé yo, de mostrarlo como obra. Creo que necesito elaborar más la manera como esto debe ser compartido. Entonces, bueno, se los estoy compartiendo acá apenas como una de las experiencias que hicimos con ellos, pero no está en la muestra, y no está en ninguna de mis redes, porque reitero pues que hay un tema también de respeto hacia los cuerpos y las identidades de estas personas que están pasando por unos procesos sumamente complejos. Entonces, ya yéndonos de vuelta a la residencia, en Lugar a Dudas, hicimos 3 open estudios. Ellos van haciendo open estudios graduales durante el tiempo que dura la residencia. Aquí hay fotos como de los primeros 2. Por supuesto, pues en las primeras muestras todo estaba muy mínimo, pero es muy lindo porque la dinámica quizá de Lugar a Dudas es
es muy abierta, y la naturaleza de los artistas en Cali es como muy chévere porque son muy abiertos, son muy solidarios, están realmente dispuestos a escuchar lo que los residentes tienen que contar, que decir, y son muy de aportar y de dar referencias, que a dónde puedes ir para hacer tal cosa, oye, te recomiendo tal cosa, no, en la calle tal venden tal cosa. Entonces, cada Open Studio era mucho más que hacer una muestra del proceso, era mucho más, era un real intercambio. Y eso hay que agradecérselo al equipo de Lugar a Dudas por construir la metodología de trabajo desde allí, desde el aporte, desde el intercambio, desde la construcción, y que todos se integraron en el proyecto de todos. Aquí en la foto abajo a la izquierda están una chica residente, Olga, y Jesús, un chico de Lugar a Dudas, usando las alpargatas. Entonces, bueno, pero yo me voy a poner las alpargatas para sentirme también en tus pies, o en los pies del que camina. Y por supuesto siempre están las preguntas en torno a la situación venezolana y toda como la curiosidad, ¿no?, que eso despierta en todo el mundo. Luego de ese Open Studio, esos dos primeros Open Studio, ya sí se dio el final, el de cierre, mi tercer Open Studio, que bueno, ahí sí ya teníamos como unos resultados un poco más elaborados, aunque aún todo estaba muy en proceso igual. Ahí mostramos en una especie de libro adosado a la pared que ven ahí los resultados del mapeo. Mostramos esta tela plegada desde el techo, sobre la cual se proyectaba un video de mis caminatas, el registro de mis caminatas con las alpargatas en la ciudad, eso que se ve abajo proyectado sobre la tela. Entonces había un efecto muy lindo entre la brisa que entraba por la casa y movía la tela y movía el video, y las personas que circulaban en ese espacio entre la tela y la proyección del video beam, pues permitía que el espectador, la persona que fue a visitar el espacio en ese momento, pudiera también formar parte del video y ejercer su propia acción de caminar. Pues este montaje, la verdad que es muy lindo, muy sencillo, y creo que me conmovió muchísimo todo lo que se tejió, ¿no?, en torno a eso, porque al final la experiencia de la residencia es una experiencia de tejido, un tejido formal de unos resultados, y también un tejido metafórico de unas experiencias humanas que se van conectando. Y bueno, también complementando con ese montaje, ese mismo día inauguramos una valla en el techo de la residencia. Ellos tienen esta estructura metálica en donde fijan estas letras. Entonces, como residente te invitan a desarrollar una frase que vaya de la mano de tu proyecto, y pues ese mismo día montamos esta frase. Y ese montaje se hizo como una especie de acción que fue registrada a través de video. Aquí vemos no sé dónde lo metí, creo que está más adelante, unos fotogramas del video. Entonces se construyó la frase del proyecto, que es todos somos cuerpo, todos somos territorio, todos somos inmigrantes, todos, perdón. Y luego esa frase, la frase de cierre, que es todos somos inmigrantes, se quedó por un espacio, no recuerdo, mes y medio, 2 meses, algo así, instalada en esa valla, que es visible desde la avenida, que es una de las avenidas más transitadas del centro de Cali, que es la avenida Granada. Y bueno, pues por supuesto que el tema migración es un tema muy sensible para la comunidad colombiana. Cali es una ciudad que recibe mucho migrante, ¿no? Como decía antes, no solamente venezolano. Entonces es como un signo que despierta a la comunidad, ¿no? Eso es lo que trata de hacer esa valla, trata de hacer Lugar a Dudas con esa valla. Y es una oportunidad muy linda para nosotros como artistas, ¿no?, de que podamos plantear una idea a través de un concepto concreto y decirla a la comunidad así como a viva voz, ¿no? Y bueno, ya después de concluir en Cali, haber retornado al país, pues mi intención era
esa que ya les había asomado, de que el proyecto hiciera el viaje de regreso al país. A ver, era como un clamor de muchas de las personas con las que había trabajado en Cali, sobre todo de las personas que habían que eran asiduas al comedor del barrio El Piloto, ese deseo de regresar al país. En su mayoría eran personas que se habían ido quizás sin un proyecto como concreto y se encontraban despojadas de herramientas para continuar en ese momento, y tenían el anhelo de volver al país, de reencontrarse con sus familiares que habían dejado atrás, etc. Incluso muchos de ellos me decían, a veces en tono jocoso, que me los llevara de vuelta. O sea, como si eso estuviera en mis posibilidades. Ellos sabían que no estaba en posibilidades, pero de alguna manera se había tejido una confianza en esos 3 meses de trabajo en los que podíamos también decirnos eso, porque había como una cierta familiaridad ya construida. Entonces, esos objetos, digamos, esos restos de ese trabajo en Cali, sí pudo hacer el ejercicio de retorno al país. Y aquí en estas fotos, que la hizo mi querida María Luisa, que está acá de Resonalia, tuvimos una sesión en la sede del Laboratorio Ciudadano de No Violencia en Chacao, en donde empezamos a abordar unos mapas, un poco reproduciendo la experiencia en Bogotá, porque yo quería construir 2 elementos que todavía en ese momento no tenía claro qué iban a ser, dos elementos que hablaran de Bogotá y Caracas, y cómo se construía la idea de territorio binacional desde Bogotá, y cómo se construía esa misma idea desde Caracas. Entonces allí, acompañados de les amigues querides de El Labo, pudimos empezar esta intervención. Estos mapas después fueron reintervenidos por otro grupo de personas en la Sala Mendoza, y luego los volvimos a trabajar con otro grupo de amigos que me siguieron apoyando desde Caracas, y a quienes les agradezco muchísimo todo el apoyo y el trabajo conjunto. Entonces también esto lo hizo muy especial, porque digamos que no es que yo hice mi mapa, o sea, no es que cada participante de estos encuentros de vuelta al país hizo su mapa, sino que esos mapas fueron trabajados por varias personas al mismo tiempo, ¿no? Y que un mapa que se empezó a intervenir en el lago se siguió interviniendo días después hasta el momento de armarlos pues en alguna propuesta que terminó estando en la muestra. Y bueno, ese otro equipo con el que seguí trabajando son un grupo de artistas maravillosos a quienes les agradezco muchísimo, que me dieron todo el apoyo y la contención para poder llevar adelante el proyecto en 3 meses y poderlo exhibir en enero de este año en la Sala Mendoza. 3 meses no son nada para hacer una exposición individual, y fue realmente un trabajo de equipo total para dar con estos resultados. Tengo que mencionar, por supuesto, a mis queridas Isabel Cisneros, Yoconda Berríos, a Daniel Guerra, Leonardo Nieves, María Fernanda Arzueta, Claudia Jaimes, hasta Marcel, Antonio Orcitaí, Manuel Eduardo González, Paula Mercado, o sea, un montón de gente. Discúlpame si se me olvida alguien, por supuesto, Jonathan Lara también bordó, Ana Lugo, un gentío. Ahí bordó un gentío. Y claro, ellos estaban apoyándome porque sabían que yo necesitaba cumplir con eso, pero también sabían que yo necesitaba, como una labor de contención como equipo, porque la experiencia de esos 3 meses en Cali había sido muy fuerte. Entonces, tener que regresar al país sin tener ese espacio de tiempo para hacer silencio, para estar tranquila y procesar esos 3 meses, sino que tener que montarte otra vez y seguir en el mismo ritmo sin parar, podía ser muy demandante. Sabíamos que era muy demandante, y esta gente que no puede ser más maravillosa lo sabían y siempre lo supieron, y bueno, nada, hicieron la tarea. Entonces, bueno, con ellos todo mi agradecimiento. Gilberto Berríos también, se me iba a olvidar. Y bueno, en 3 meses, diciembre atravesado, pudimos concretar esto. Luego, bueno, ya
tocaba en enero ponernos a montar, y aquí hay algunas imágenes del resultado de la muestra. Yo sé que son demasiadas fotos, pero bueno, es que creo que la mejor manera de contar es con imágenes. Aquí pues hay ese montaje que hicimos con los resultados del mapeo. Algunos están puestos como una especie de libro que se suspende en una de las paredes y las personas lo pueden pasar, ojear, y otros están sí dispuestos solo para la contemplación en estos soportes. Y bueno, es un muro, este espacio de la sala es un muro bastante, denso, cargado de relatos. Es como un gran proyecto editorial, es como un gran proyecto transdisciplinario que para mí es uno de los, no lo puedo llamar resultado, pero es como uno de las huellas más significativas de la experiencia en Cali, porque cada uno de esos relatos pues está cargado de una intencionalidad, de una particularidad muy, muy especial. Otro espacio de la exposición es este montaje que hicimos de las alpargatas. Ahí un poco pueden ver cuáles fueron las intervenciones finales de las alpargatas. En muchos de los mapas o en otros ejercicios posteriores, con estos grupos los invitamos a narrar un poco también, a echar un poco el cuento de su propia experiencia. Y entonces yo tomé algunos de estos fragmentos para abordarlos en las alpargatas. Entonces de pronto un chico que cuenta cómo se enteró él de que se iban a Colombia, porque un día él despierta, está en su casa y su mamá le dice: mañana nos vamos a Colombia. Y fue así como una decisión, digamos, quizá no consultada con la familia, pero él acompañó a su mamá porque era pues la decisión de su mamá, y él viajó con su madre. Y claro, entonces es muy distinto cuando de pronto tú te mueves porque algo te empuja, o porque es una decisión tuya, a que te muevas porque es una decisión de otra persona, si sea tu familia, y cómo te desprendes de una manera tan drástica o tan cruda de tu lugar, ¿no? Y así, pues niños hay un relato de un niño que cuenta quiénes son sus amiguitos en el colegio, entonces él nombra uno a uno las nuevas personas que son niños también, que conoce su colegio y con las que está construyendo su nueva red de amigos. Y otro chico que cuenta cómo se ha hecho difícil la experiencia migratoria desde que llegó su pareja, y el miedo que tiene de ponerla, de estar en riesgo, y lo que él reconoce que a él no le daba miedo estar solo durmiendo en la terminal de buses, pero ahora que llegó su pareja le da miedo porque no quiere que le pase nada. Y así, pues, ¿no? Cada uno de esos relatos está en síntesis en alguna de estos objetos. Aquí está. Los fotogramas del video de la valla. Ahí pueden ver la primera frase a la izquierda: todos somos cuerpo, después todos somos territorio, y después todos somos inmigrantes. Esto fue una acción de instalación de estas tres frases que fue registrada a través de video y que está también en la muestra. Este registro fue hecho por el equipo de Lugar a Dudas, por Jacobo Osorio y Jesús López, que son un equipazo y una gente muy linda. Otros resultados de la muestra. Aquí también pueden ver integrados los mapas resultantes, con otros soportes de tela. El color es todo extraído de tintes vegetales, de semillas, hojas, cortezas. Entonces, claro, la intención es como pintar con la tierra, para digamos, reforzar la idea de que estamos trabajando con la relación entre los cuerpos y los territorios en movimiento. Y estos otros dos objetos en los que finalmente dimos con la integración de los mapas de Bogotá y Caracas, son dos sleeping bags, son dos bolsas de dormir, que en su capa frontal integran estos mapas que realizamos. Entonces, son unos objetos textiles, están puestos en la sala como unas piezas bidimensionales suspendidas en la pared, pero también son unos objetos utilitarios, son unas bolsas de dormir que también tienen una funcionalidad, una posibilidad funcional.
Otro conjunto de la muestra es ya el mapa final, que habíamos empezado a trabajar con el colectivo de el costurero en Cali y que terminamos de trabajar aquí en Caracas con este grupo increíble de artistas que ya les nombré. Y bueno, ahí está como el montaje de la pieza, mide como 3 por 3 metros y la intervención posterior que hicimos fue, a ver, les recuerdo que en Cali trabajamos con el bordado sobre esta tela de la división político-territorial de ambos países. Luego de regresar a Venezuela, mi idea era, bueno, yo quiero que dibujemos capas sobre capas de otras formas de ordenamiento territoriales que a su vez esta superposición de dibujos, el resultante fuese que el territorio se desdibujara. Para esto también le agradezco mucho a Carmen Alicia porque con sus conversaciones fue como muy rico como ir construyendo esas soluciones y entonces aquí fuimos solapando capas de síntesis gráficas de los principales ríos que atraviesan de Colombia a Venezuela, de las cuencas petrolíferas que comparten ambos países y que incluso se extienden hacia el Mar Caribe, del arco minero, del Orinoco, de los parques nacionales de ambos países y las zonas protegidas, de los cultivos de coca en Colombia y de la ruta de los caminantes de Cúcuta a Pasto. Entonces, esa superposición de síntesis gráficas bordadas una sobre la otra, que al principio era una intuición de que iba a resultar, pues eso, ¿no? El ejercicio de desdibujar el territorio, pues nos sorprendió gratamente que sí fue así, y que lo pudimos ejecutar y que el tiempo nos dio, y que realmente es uno de los regalos más especiales de este proyecto poderla contemplar, ¿no? Además que está llena de una carga de experiencias muy, muy rica, ¿no? Muy vasta. Y bueno, aquí está como ese recurso base o esa excusa base de trabajo con la que ejecutamos esos 6 meses de acciones y con las que pues seguimos pensando, porque otra cosa muy rica de este proyecto es que la labor del aula sociocultural, por supuesto, continúa y ellos han seguido utilizando la herramienta del mapa, aunque tristemente por la cuarentena el comedor humanitario tuvo que cerrar porque no pueden estar abiertos esos espacios de gran aglomeración de personas por razones sanitarias. Pero pues hasta antes que la cuarentena llegara, el aislamiento llegara, se seguían utilizando estas herramientas. Entonces, pues si la cuarentena nos ha pausado un poco las acciones, o mucho las acciones, pues estos procesos, como les decía al principio, siguen abiertos y bueno, no sé, vamos a ver qué va a continuar pasando a partir de acá. Bueno, yo creo que está bastante, ya hablé mucho. A ver, voy a intentar poner otra vez la cámara. A ver si me ven, ¿me oyen? Sí, hola. Te escuchamos y te vemos. Bueno, un poco era eso. Mi intención era esa, pues contarles la experiencia en Cali, contarles un poco el proceso. Ha sido un poco duro también inaugurar esa exposición y casi que al mes tener que cesar la posibilidad de visitarla y de armar actividades en torno a ella. Entonces quizá esta oportunidad de María Luisa y de Ciudad de Trapo de estar aquí restituye esa negación que la cuarentena nos impone de poder seguir compartiendo estos proyectos. Es eso, pues contarles un poco mi experiencia, cómo fui construyendo estos resultados con el apoyo de tanta gente querida y trabajar con estas experiencias tan difíciles desde el reconocimiento de que yo no soy una experta en manejo de comunidades en riesgo, no soy una experta feminista, o sea, mi voluntad o mi intención es de ejecutar el activismo desde el arte, ¿no? desde mi lenguaje, y hacerlo desde la empatía, el respeto y
y guiándome por una intuición que es como el dibujo, ¿no? La marca de la ruta de todo ese recorrido de trabajo. Entonces, bueno, gracias a todos y si quieren comentar algo, preguntar, pendiente. Bueno, muchísimas gracias, Malú. Igual ahora abrimos para las preguntas, los comentarios. Los que quieran hacer una pregunta pueden como prender el micrófono y la cámara y partir con las preguntas. Yo igual como quisiera partir con una, aprovechando lo último que dijiste, primero de esto de la experiencia, como agradecerte, y yo creo que es importante también este encuentro, de no quedar solo en los conceptos, en la teoría, en las cosas que vienen desde la academia, sino también hablar desde la experiencia, que igual como nos informa. Y luego te preguntaste si hay algún medio digital o dónde podemos hacer y visualizar el resultado de la investigación, ya que estaba diciendo como que por un tema de pandemia y todo el montaje, todo lo que estaba como en un medio físico, como que se ve un poco imposibilitado de acceder. Si podemos como acercarnos a estos resultados, a todo esto que nos estaba mostrando desde la virtualidad, si hay algún espacio virtual donde podemos conocer el trabajo. Bueno, sí, a ver, ese es otro tema que de pronto se abrió también a partir del tema de la cuarentena, es la posibilidad de hacer de este proyecto un proyecto digital, un proyecto web, porque pues tiene tantos recursos y tantos resultados que hay una cantidad de grabaciones, de conversaciones, de reuniones en audio que no están en la EXPO porque son demasiadas experiencias, son demasiados y todo eso hay que procesarlo, pero hay un factor que es el factor tiempo, que yo creo que a veces también como activistas tenemos que darnos el tiempo para encontrar las maneras más diáfanas en las que estas experiencias se pueden traducir. O sea, yo podría como sacar esto en crudo tal como está, que no está mal, puede ser una opción, pero también puedo quizá darme un tiempo para seguirlo procesando y encontrar herramientas para construir estos relatos a partir de todo el registro. Porque bueno, es algo, como les dije al principio, es algo que está muy reciente, es algo que está en construcción, es algo que tiene que seguirse desarrollando. Un poco de los resultados se pueden ver pues en el Instagram de la Sala Mendoza, y creo que ellos tienen un blog también donde han ido publicando algo. Se meten en Google y buscan Sala Mendoza, les tienen un blog, ahí hay buena parte de la experiencia, incluso hay otras fotos que no están acá, más como particulares de mi experiencia como artista. Yo quise hablarles del trabajo en sí, no de mí como artista, sino bueno, de qué hicimos allá. Y bueno, mis propias redes también. Quizá más adelante tenga la disposición de ponerme a construir ese proyecto como proyecto web y disponerlo para lectura de todos, porque sí es algo que quiero armar. Gracias, Malu. No sé si tienes chance de leer desde el teléfono, pero te están diciendo cosas súper bonitas en el chat. ¿Quieres que te las lea? Bueno, vale. Sí, aquí está Nelesi, que como sabes, Malu, Nelesi y yo estamos llevando el proyecto de Sacar y Echar Raíces, y me imagino que, claro, ella, igual que yo, tenía mucha curiosidad por saber tu trabajo, y dice, wow, Malu, muchas gracias por poner ese proyecto tan bello y tan importante en el mundo, y por compartir parte de esa experiencia con nosotros, que está súper conmovida. Licia dice que es un proyecto súper interesante, y Susana dice que está maravillada con la experiencia de investigación, que es un ejemplo de trabajo de lo ético, estético, acompañamiento y escucha y narrativa textil. Que muchísimas gracias a ti, Malo, y al equipo que ha puesto esto en marcha.
yo estaba pensando, Malu, como la complejidad del trabajo que hiciste, ¿no? Y cómo fue, probablemente habría que conversarlo como extensamente, como por etapas, para entender todavía más como toda la creatividad metodológica, que es como desde donde yo veo esto con más valor para mí y para el trabajo que yo hago, como todos estos elementos para procesar y para construir narrativas, como desde lo material, o sea, desde lo abstracto, digamos, que puede ser la conversación y la reflexión, a lo material que también da muestras, o sea, que en sí mismo muestra otras cosas que probablemente no están conscientes en la emocionalidad que sobre la cual luego terminas poniendo tus ideas en esos ejercicios que lograste hacer. Y me preguntaba un poco cómo fue para ti ese proceso de encontrar qué herramientas iban funcionando a qué, o sea, cómo hiciste ese proceso creativo para adaptar la necesidad de lo que estaba sucediendo con lo que podías recopilar. Sí, bueno, sí, creo que les comenté aquí al principio, yo no tenía claro que en qué se iba a convertir todo eso, ¿no? Era una experiencia que iba construyéndose y que el resultado era la experiencia en sí misma. Eran los ejercicios, era la conversa con la gente, eran esas fotos que para mí no eran obra, sino que eran resultados del intercambio y de compartir con estos grupos. Pero bueno, nada, yo creo que hay como un ejercicio, un tema también de hábito de estar consecuentemente haciendo investigación en arte. Ese es mi espacio de trabajo, o sea, esto también es una academia, como decía, no me acuerdo su nombre al principio, Juliana. Decía, no, academia, es que, Juliana, es que la construcción que hacemos desde el arte también es una construcción académica, solo que es una construcción académica con otras formalidades. Yeah. Y claro, al tú ejecutar esta práctica de manera habitual, y no es la primera vez que yo venía trabajando con comunidades en riesgo, como les decía, entonces quizá está como esa musculatura aceitada para empezar a gestionar unos resultados. Pero bueno, todo esto es pasado por montones de noches sin dormir, semanas de mucha locurita, de mucha paranoia, presión, insomnio, escribir, hacer como loca, trabajar hasta que tu familia o tus amigos te dicen, estás loca, descansa. Pero bueno, tú sabes que tienes que tener unos resultados. Y, a ver, no, yo creo que no hay una metodología, porque el arte funciona desde la intuición y desde lo sensible, entonces no podemos hablar de una metodología, o sea, podemos hablar de una metodología de lo sensible, pero digamos, es como tan sutil y tan difícil de asir, que para mí se da en la praxis y en el contacto con el otro, en la propia sensibilidad, en dejar salir y en esa voluntad de comunicar, ¿no? Entonces allí van surgiendo las maneras. Por supuesto que ya yo tenía unas bases, ¿no? La arte tenía un cuerpo, ya era un objeto, los videos que tenían un cuerpo, ya era un objeto, y lo que tenía era como que ensamblar eso. Y por supuesto tú no trabajas sola, o sea, tú tienes un equipo que está a tu alrededor. O sea, Carmen Alicia es una persona que me acompañó por esos meses. Luego al regresar a Caracas, Yuri Liscano, que es el curador que me seleccionó para el premio, también se sumó al proyecto, entonces con él era otra conversación. Y con Jonathan Lara también hicimos la otra discusión en el espacio que tiene que ver con lo formal, con los objetos. Entonces, y con todo el equipo de vuelta que siempre estábamos cuestionándonos, o sea, que si sirve mejor esto, que si sirve mejor que el tema de la suspensión, que no sé qué, que el peso, que el movimiento, que la brisa, que la fluidez. O sea, siempre estamos como en un constante trabajo de investigación posterior que tiene que ver con lo formal y que nos permite pues llegar a las soluciones de la muestra. O sea, son como dos maneras de investigar, ¿no? Está la manera de investigar de la documentación o
del trabajo de campo, y está esa otra manera de investigar del taller, que es la investigación de la forma, ¿no? de la construcción de los cuerpos que van a estar en el espacio. Tenemos una otra pregunta. Doreni Angulo pregunta, en cuanto al tema de trata de personas, es siempre complicado la estética de la imagen, del contexto y de las personas que sobreviven a este fenómeno. ¿Cuál es tu visión de ello? ¿Por qué en el tema hay muchas imágenes cliché, amarillismo y casi morbo respecto a esto? Sí, yo siempre me cuestiono eso mismo. Por eso quizá también me rehúso a usar las fotos que yo misma hago, porque siento que todo el tratamiento amarillista de la hipermediatización de estos problemas de la violencia o del éxodo, pues es irrespetuoso con la vida, la privacidad de quien lo vive. Incluso yo tengo amigos fotógrafos a quienes les comento siempre esto, y es algo que yo todavía no le he encontrado como un espacio para cohabitar desde mi práctica. Por eso prefiero construir unos objetos en los que yo pueda controlar un procesamiento más prolongado, que decante quizá, ¿no? Que decante un poco la crudeza inicial para poder sobrepasar ese impacto de la experiencia y trabajar más allá del amarillismo, más allá de la exploración de la violencia, más allá de la exhibición de la pornomiseria, porque ya eso está, o sea, ya tú buscas en Google y ya todo eso está. Entonces eso no hace falta, o sea, nosotros no tenemos que construir eso porque eso ya está saturado, estamos saturados de eso. Entonces nuestra apuesta tiene que ser construir otra cosa. Y aportar otra cosa, ¿no? Porque si bien, a ver, si yo voy a trabajar con un grupo de personas en riesgo y mi intención con ellos es ayudarles a procesar la experiencia del duelo migratorio en este caso, a su vez, al yo estar en el espacio íntimo posterior de trabajo y reflexión e investigación artística, también tengo que construir unos objetos que estén pasados por el tamiz del proceso, ¿no? De ese mismo proceso que vinimos ejecutando con la gente, y también a través del objeto procesar la crudeza inicial con los lenguajes del arte, con las herramientas artísticas, para que el resultado pues aporte otras cosas, ¿no? Aporte una visión constructiva, una visión integradora, una visión que intente restituir algo o sanar algo, aunque sea de manera simbólica. Claro. Y bueno, por ahí va la cosa. La verdad, súper contenta, chica. Creo que estas conversas se van tejiendo de manera muy rica. Yo creo que lo que cuando escuchaba el grupo anterior, lo que estaban haciendo en Chile, trabajando con los migrantes en la ciudad, toda la conversa, ¿no? Eso, yo creo que también hace mucha falta aquí en Venezuela, que podamos tener también espacios de escucha a las familias, a los grupos que se han quedado, o a los niños. Hay algunas iniciativas también de acompañamiento de los niños que han sido dejados atrás por los padres que han tenido que emigrar, porque bueno, todo el trabajo de reconstrucción no es nada más para los que se han ido, sino que sabemos bien que también para todos los que se han quedado. Claro, totalmente, Manu. Que ha sido como el reto, bueno, como lo que nos hemos dado cuenta que es un reto también para procesar no solo las migraciones hacia afuera, digamos, hacia afuera de Venezuela, sino, digamos, incluso las que están ocurriendo aquí adentro. Dentro, sí. Y cómo eso también nos está reconfigurando. Mira, Doreni pide tu correo para contactarte. Vale. Ok, ya se lo paso. Sí. Nada, entonces de verdad que súper agradecida porque siento que todo esto contribuye a esa comprensión de un fenómeno que no es exclusivo nuestro,
pero al que le hemos estado dando forma también desde nuestras prácticas y desde nuestros enfoques con lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y creo que son incluso cosas importantes de compartir y socializar, que por eso están estos espacios, para que cualquier otra que trabaje con estos temas pueda también entender y aprender de estas aproximaciones que gente como tú está haciendo desde un cónchale, como un cuerpo de investigación bien amplio y denso. Sí, ¿no? Y que son actividades que se complementan, o sea, el trabajo que ustedes hacen desde la investigación también apoya lo que yo puedo desde la investigación, digamos, teórica de estos fenómenos o estos grupos. También apoya el trabajo de investigación que podemos hacer nosotros desde la plástica y así, pues, ¿no? Y así, digamos, como colectivo vamos tratando de armar o tejer algo que proponga, ¿no? Soluciones o alternativas o puntos de vista, lo que sea, que proponga algo a esta realidad tan despojada. Tan despojada. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Yo no sé si vas a... No, como igual le iba a agradecer, como sobre todo, y que yo creo que quizá para ti, con que trabajas también, como que nos ayuda incluso como pensar nuevas metodologías de acercamiento al territorio. Entonces, agradecerte, Malú, por todo este aporte, que aunque yo no sea de esta disciplina, como que uno empieza como que se da cuenta que mucho de otras disciplinas que uno no está acostumbrado a trabajar es un gran aporte. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio que me encanta. Todo lo que están haciendo, chicas. Ahora, felicitarlas un poco. Gracias, Mal. Sí. Mire, para ti, Malu, y para los demás, esto lo estamos grabando y lo vamos a subir en el canal de YouTube, y luego lo vamos a estar compartiendo también en nuestros emails de evaluación. Así que ponerte la orden esto si lo necesitas para tus registros personales o para compartir. Y bueno, y a todos los demás para que accedan al canal de YouTube de Resonalia, que es ahorita donde estamos poniendo los videos, y poder desde allí también revisitar esta conversación si lo necesitaran, que probablemente lo necesitamos. Y bueno, muchísimas gracias. Ya nosotros nos toca ir a la siguiente conversación, que faltan unos 20 minutitos. Y bueno, gracias otra vez por tu tiempo, Malu. Te mando un abrazo grande. Sí. Igual como antes de cerrar, es que Licia Salvatore como nos deja un comentario, y que yo creo que también puede ser como una semilla para seguir con la conversación. Este es un tema muy amplio, con muchas aristas, y deben abrirse espacio para drenar todas las emociones que involucran los que se van y los que se quedan. Te felicito, Malú, tu enfoque es muy emotivo y ético, entonces... ojalá desde este momento, de esta instancia que estamos creando, como que se puedan construir nuevas instancias y seguir con las discusiones. Yo creo que es muy importante, sobre todo en este tiempo de encierro. Sí, vale. Gracias a todos por los comentarios. Chao, Malú. Seguimos, nos vemos. Nos vemos.